Entonces tengo que buscar presentación, porque la perdí. Entonces, eso está aquí. PowerPoint. Okay. Aquí. Entonces, aquí. Ahora, aquí. Y voy a presentar entonces aquí. Select window, enter screen. Quedo aquí. Screen. Y ahora entonces, lado. Presentación. ¿Están viendo? Sí, profesor. Vale. Gracias. Sí, profesor. Me falta que lo pase la presentación. Okay. Entonces, bueno, estábamos en esta reflexión, ¿no es cierto?, de que las cifras que se nos presentan tenemos que filtrarlas suficientemente porque pueden estar contaminadas con intereses, con estrategias, con situaciones que son ajenas a los nuestros, digamos, a nuestros intereses. Y yo les planteo aquí, por ejemplo, que la eficiencia de la electrólisis, claro, tiene una muy poco impacto en la reducción del costo nivelado, porque ya se supone que la tecnología esta de filtro prensa y de uso de metales nobles y qué sé yo, tiene pocas posibilidades de provocar un impacto. Por otro lado, se estima en 40 centavos la reducción del costo del CAPEX de electrólisis debido al CAPEX de la electrólisis. Y esto puede ser sustancialmente distinto porque se está pensando en la reducción del CAPEX de los electrolizadores actuales, que estamos hablando que valen la friolera de $1.000 el kilowatt. ¿Se acuerdan de las cifras que mencionamos ayer? Aquí. El CAPEX en general estamos del orden de los USD por kilowatt, tanto para las tecnologías que nos convienen como para las que no nos convienen, porque todas están hechas con este sistema de electrólisis tipo filtro prensa, que lo vamos a ver en un ratito, entonces ahí van a entender bien a qué me estoy refiriendo. Pero entonces, estas reducciones que se esperan son cuando los costos son de $1.000 por kilowatt. Pero ¿cómo cambiaría eso si nosotros fuésemos capaces de producir un electrolizador sin tanta tecnología, sin preocuparnos de lo compacto, ¿no es cierto? Porque tenemos espacio de más y además necesitamos producirlo en forma estacionaria y en forma centralizada, o sea, grande. ¿Para qué necesitamos cosas tan tecnológicas, digamos? A lo mejor esos 1.000 se podrían transformar en $100 por kilowatt en una situación como esa. Y nosotros tenemos harta experiencia en electrólisis. En electrólisis grande, tenemos experiencia enorme, porque hay una muy gran producción de cobre electrolítico, donde se usa una electrólisis con ánodos y cátodos,
de acero inoxidable, ¿no es cierto?, que están hechos para producir hidrógeno, perdón, oxígeno en un lado y cobre en el otro. Ahora lo que queremos hacer es que en uno se produzca oxígeno y en el otro se produzca hidrógeno. O sea, hay diferencias, pero no vamos a decir que van a haber unas diferencias tan notables. Y esos electrolizadores no valen $1000 el kilowatt. Entonces, yo creo que estas cifras y estas cosas que nos están poniendo por delante hay que menos analizarlas en profundidad, con mucho cuidado. Otros costos, dicen, bajan, incluyendo los costos de las OEM de electrolizadores, aprendizaje y baja en costos de repuestos. Claro, eso puede ser normal, un 20 centavos de tal manera de que así piensan que el costo nivelado va a llegar al 2035 con $1,1 por kilo. Pero este 2 que está partiendo aquí, en realidad hoy día son 3 porque los costos que teníamos ayer, ¿no es cierto?, hoy día se tienen que multiplicar por 1,5 por efecto de los costos materiales y por efecto de la mano de obra, aumento en la mano de obra y en materiales. O sea, estamos hablando prácticamente de $3. Bien. Mucho paño que cortar, como se dice en este tema. Ahora, Profesor, ¿sí? también en ese CAPEX definen un supuesto, ¿cierto?, de producción de aquí a un cierto plazo. Ajá. Entonces, depende, digamos, de que se den los parámetros de demanda según el tiempo establecido. Sí. Es un supuesto bastante, ¿cómo dice? No sé con qué base. Bueno, probablemente lo que usaron como elemento de juicio aquí es que hay una cantidad de inversiones, ¿no es cierto?, ya declaradas por la gran mayoría de los países del mundo en esto, que va a significar que prácticamente explote ¿cómo se llama?, la necesidad de electrolizadores, la demanda por electrolizadores. Y entonces, al aumentar el número de órdenes de compra, naturalmente van a tender a bajar los precios, digamos. Y por eso hay muchas bases, pues si ya vimos aquí anteriormente cómo están eh, aquí, cómo estaban hasta mucho más atrás. El mapa lo vimos, ¿no? ¿Recuerdan? Donde estaban los circulitos con las inversiones establecidas ya para incursionar en hidrógeno, son tremendamente numerosos y son de gigawatts, casi todos. Profe, Entonces, se espera que venga mucha demanda, ¿sí? pero acuérdese que, o sea, yo no soy economista, pero hay una demanda de ¿cómo se llama?, tecnológico, ¿cierto?, de creación de estos electrolizadores, pero los componentes asociados a esta demanda, que son los metales raros, no son renovables, entonces hay una demanda, los productos son Exacto, contenidos. A eso me refiero, a que alguien le ha hecho exactamente. un mapeo en el mundo y dice, tanto tengo de estos metales raros que equivale a tanto, a tanto electrolizadores. No sé si me... Sí, no, está todo establecido, amigo. Mira, Porque te en puedo dar verdad, el dato, mm, ya que lo tocaste, te voy a dar la cifra. Fíjate que Francia tiene presupuestado para el 2030 tener 40 gigawatts de potencia electrolizadora. ¿Lo registraste? Voy a anotar aquí. Eh, ok, Francia entonces quiere tener 40 gigawatts. ¿Dónde estoy aquí arriba? Aquí. 40 gigawatts potencia electrolizadora al 2030. Resulta ser que si
Todos estos 40 gigawatts de potencia electrolizadora se hace con los materiales nobles que se están usando hoy día, por ejemplo, iridio. Necesitarían 24 toneladas de iridio, la tasa que se está usando en los equipos normales hoy día, 24 toneladas de iridio para los 40 gigawatts. Eso. Resulta ser que el mundo produce 7 toneladas de iridio por año. O sea, solamente Francia necesitaría como 3 años, más de 3 años, 7 por 3, 7 por 4, 27 por 3, 3 años y medio más o menos, para conseguir el metal que necesitan para fabricar los electrodos de la maquinaria. Y eso es Francia nomás. O sea, una aplicación minúscula de todo lo que se espera. Entonces, no hay. Se estima hoy día que la capacidad de producción de electrolizadores en el mundo por las empresas, todas las empresas, digamos, si juntamos todas las empresas, está del orden de los 2 gigawatts por año. 2 gigawatts por año es la capacidad completa de las empresas electrolizadoras del mundo. Podrá cambiar muy rápidamente, pensemos que cambia rápidamente y llegará al doble, triple, ponele 3 veces, por 2, 6 gigawatts anuales, porque dada la explosión que se va a producir, ¿no es cierto? Las empresas, por supuesto, van a invertir, los gobiernos también van a subvencionar, y entonces va a venir una cuestión, digamos, una explosión de generación. Y que la industria entonces se amolde rápidamente a producir, se adapte para producir 6 gigawatts por año. De nuevo, sigue siendo como tomar agua con el dedo, más o menos, como dice el guaso, ¿no es cierto? O tomar agua con el tenedor. No dan, no dan las cifras. Es imposible. Entonces, necesariamente, tanto nosotros como el mundo tenemos que ir a otro cuento, pues tenemos que ver cómo salir de esta historia y darle por todos lados, los hay que darlos por todos lados, hay que reducir la energía, reducir el CAPEX, reducir, qué sé yo, la eficiencia del electrolizador probablemente no va a ser la misma, no importa. Usemos acero inoxidable, el acero inoxidable vale millones de veces menos que lo que vale el iridio. No son miles, millones de veces menos. Entonces, usemos acero inoxidable. No, es que el acero inoxidable se lo va a comer ¿cómo se llama? La soda y la operación. No importa, si vale millones de veces menos, que sea de sacrificio, botémoslo, hagamos la pérdida. Igualmente va a salir rentable, con toda seguridad. Es que no va a tener la misma eficiencia, 100% seguro que no la va a tener la misma, pero la pérdida de eficiencia, digamos, la reducción del CAPEX, casi con toda seguridad, ¿no es cierto?, así al tufo, se podría ver que es capaz de compensar la reducción de eficiencia y todo lo que eso conlleva, digamos. ¿Y los factores de planta, profesor? Bueno, el factor de ¿No planta están tan buenos ahora? también, pero hoy día, por lo menos en la zona de Antofagasta, el tema del factor de planta está perdiendo bastante, ¿cómo se llama? Preeminencia, porque lo que está ocurriendo, y a lo mejor ahí me puede apoyar el ingeniero eléctrico que tiene por ahí, que todo se está manejando con PPAs verdes. La verdad es que uno se conecta a la red. La red sabemos que tiene energía, ¿cómo se llama? Gris, porque gran parte de la energía que está en la red viene de plantas, de centrales
termoeléctricas o, ¿cómo se llama? O centrales generadoras que usan diésel o usan metano, en fin, y por lo tanto es gris. Pero hay muchas generadoras verdes fotovoltaicas que se están conectando a la red y por lo tanto entonces esa inyección se está, ¿cómo se llama? Monitoreando, registrando, de tal forma que si tú por otro lado te conectas a la red para chupar de ella y compras una PPA, ¿cómo se llama? Verde, entonces hay un sistema de conteo que asegura que lo que se está metiendo a la red verde es lo que tú estás comprando, por otro lado. Lo que estás usando no es verde, pero hay un aseguramiento de que lo que tú pagaste se introdujo a la red como verde. ¿Me expliqué? Sí, yo me refería al factor de planta de las plantas Sí, pero espérate, que no terminé el de las cuento. plantas eólicas que se instalan acá. Claro, lo que pasa es que ¿cómo se llama? A mí lo que me preocupa es el factor de planta del electrolizador, porque el electrolizador es caro y entonces más caro me va a salir si tengo que, ¿cómo se llama? Sobredimensionarlo para tomar en cuenta el factor de planta. ¿Me explico? Pero entonces ahora, Sí. para el electrolizador propiamente tal, el factor de planta no está haciendo, ¿cómo se llama? No está haciendo ruido porque se maneja de esta otra forma. Pero sí el factor de planta incide en la generación de energía fotovoltaica y en la generación de energía eólica, digamos. Pero eso no está, si bien es cierto, lo que implica la reducción o ese factor de planta sobre los generadores que usan fotovoltaico y eólico, va a tener un impacto en el PPA que yo pague como usuario de electricidad de la red para mi potencia electrolizadora. Pero se espera de que eso sea bastante menor en realidad. Incluso ahí hay unos enjuagues que están haciendo, porque hay como un 25% del tiempo que el costo de la energía en la red vale cero, por efecto del derrame, en fin. Y entonces se puede usar, entre comillas, ese tiempo, esos tiempos para usar esa energía en producir hidrógeno. Y después tú tomas el hidrógeno y lo usas en la noche, por ejemplo, en generadores eh, que son motores de combustión interna, pero que funcionen a hidrógeno. Y entonces el costo está saliendo más bajo. O sea, hasta eso tiene arreglo, ¿te fijas? Ahora están empezando a salir todas estas cosas que son, ¿cómo se llama? Ingeniosas, digamos, y que eventualmente permitirían que la operación fuese costo efectiva y entonces competitiva con el diésel, digamos. Bueno, aunque todavía no hay nada hecho en realidad, estas son meras elucubraciones. Como se dice hoy día, son todos proyectos PPT lo que existen. Son muy pocos los proyectos reales. Y los proyectos reales están de bastante capa caída por muchas circunstancias, digamos. Entonces, bueno, avancemos un poquito más en este tema. Lo habrán visto, este mono hace muchas veces, entonces la verdad es que eh, no voy a insistir en él. O si gustan, después podemos volver a esto. Pero quiero avanzar prontamente a lo que es la generación. Aquí. Y
es bueno tener presente esto de que la competitividad chilena en este término se puede ver claramente en este diagrama. Aquí, esta consultora, Valhalla, en el año 2017, dijo, mire, si nosotros colocáramos fotovoltaicas, celdas fotovoltaicas con el rendimiento que tenían en aquella época, digamos, de este tamaño, podríamos dar em, energía a Chile completo. Y eso significa un 0,25% de toda el área de la región de Atacama, de Antofagasta, qué sé yo, y un poquito más tal vez, arriba y para abajo. Con un 0,25%. Ahora, si aumentamos a un 4%, esa área de fotovoltaica, le podríamos dar toda la energía a Sudamérica, el suministro eléctrico a Sudamérica. Y si le pusiéramos el 78% en puntitos, aquí son puntitos amarillos, lleno esta región de fotovoltaica, el 78% del área, le podríamos dar al mundo. Probablemente de esto se agarró Piñera, ¿no es cierto?, para ofrecer el corredor, el cable para suministrar energía proveniente de esta posibilidad. Es un artículo que anda por ahí que es muy interesante también. Entonces, eso nos da idea de la potencia de esta cosa. El área, como les decía hace un rato, tiene la radiación más alta del mundo, demostrado y reconocido por las grandes agencias internacionales. Tiene acceso al agua. Si no fuera por ¿cómo se llama? Por esta restricción que les mencionaba al comienzo, sería mejor, ¿cierto? Porque estarían cerca, siempre tendría agua cerca esta industria. Ahora solamente hay ciertos puntos en esta donde se puede producir la osmosis inversa. ¿Por qué? No me pregunten. La Tierra no tiene, el desierto no tiene competencia por inmobiliaria, ni por agricultura, ni por nada, por lo tanto, simple. El viento, infraestructura, debido a que la industria minera está concentrada aquí, tiene de todo, tiene materiales y tiene mano de obra, tiene la gran demanda por energía. La demanda de la minería es una de las más altas de todas las fuentes, digamos, de demanda. Y hay una estabilidad, digamos, económica y social y política relativa que puede ser interesante para inversionistas que se vengan a meter en este cuento, digamos. Entonces, la proyección que se ha establecido para esto en Chile es esta, pues llegar a 33, y aquí yo creo que esto ya está sobreseído en realidad este diagrama, porque se esperaba aquí 33 billones de dólares para este cuento al 2050, de las cuales 24 van a ser en exportación y 9 son en aplicaciones domésticas. ¿Qué están considerando aquí? No lo tengo muy claro. Ahí habría que sacar las cuentas, habría que ver la publicación original de esta cosa. Yo los insto a que revisen ¿cómo se llama? Las publicaciones, escarben las cifras, porque uno se puede quedar con cuentas muy alegres, digamos, observando estos datos. Quiero entrar entonces ahora aquí a esto. Bueno, la estrategia del hidrógeno verde en Chile, que es una iniciativa gubernamental, o sea, eso es bueno porque se tomó este tema como un tema país, digamos, una iniciativa gubernamental. Y la expectativa es de tener 5 gigawatts de capacidad de electrólisis en desarrollo para el 2025. Y no falta nada en parar ¿cómo se llama? Los,
las celdas fotovoltaicas o los aerogeneradores ya nos echamos varios años, entonces yo creo que ya estamos súper atrasados con esto. Creo que lleguemos al 25,5 gigawatts. A menos que le quitemos las restricciones que sufrió, ¿cómo se llama? Total Eden, por ejemplo, ahí en su región, y le den curso a los 10 gigawatts, 8 de los cuales van a ser eólicos para electrólisis, y eso inmediatamente cubre ¿cómo se llama? Porque este es 5 gigawatts y lo que están pensando, ¿no es cierto?, Total Eren son 8 gigawatts de capacidad electrolítica. Entonces, con eso se cumpliría además. Y producir el hidrógeno, de esa manera, el hidrógeno más barato del planeta para el 2030. Pero fíjense ustedes que estos son cuentas alegres. Esta es una cuenta muy alegre porque les acabo de mencionar que está en la estrategia nacional de Francia el tener 40 gigawatts de capacidad electrolítica para esa fecha, para el 2030. Eso significa de que si eso se monta, ese va a ser el hidrógeno más barato, porque esa sería la planta más grande del mundo. Y por lo tanto se va a beneficiar de los costos, de los beneficios de las economías de escala inmediatamente. Por lo tanto, esto ya estaríamos fuera, borrando eso. Estar entre los 3 exportadores para el 2040. Difícilmente, si no llegamos a concretar estos 5 gigawatts, no vamos a producir ni medio de hidrógeno. Y para ello entonces se integró un plan de acción que tiene un montón de cosas aquí, pero si uno las desglosa, las desmenuza, se encuentra con que son, como se dice chistosamente, son pitos y flautas, porque no hay nada que provoque una demanda tan brutal como para que me rebaje el costo del hidrógeno que lo haga competitivo con el diésel. Que quiere para el 2030, que puso $50 millones, y $50 millones es nada. Para proyectos de 10 megawatts, las necesidades son de gigawatt, no de megawatt. Entonces, se hizo una convocatoria, ¿no es cierto?, para proyectos de 10 megawatts y llegaron no sé cuánto, 30, 40 proponentes, porque les regalaban ¿cómo se llama?, el electrolizador, siempre que este estuviera sobre 10 megawatts. Y lo utilizaran entonces con celdas fotovoltaicas o con eólica para hacerlo funcionar y que generaran hidrógeno o generaran algún otro tipo de iniciativa, digamos, algún otro tipo de producto, le hace metanol, amoníaco, qué sé yo. Y para mi gusto ha sido ese un desperdicio de plata, de iniciativa, de esfuerzo, porque ninguno de esos proyectos va a demostrar algo. Y permítame que sea tan cáustico, porque me permito ser tan categórico? Porque resulta que el mundo está produciendo 80 millones de toneladas de hidrógeno por año, entonces sabe fabricarlo, sabe almacenarlo, distribuirlo, usarlo y sabe todo. Lo único que no sabe es cómo producirlo verde, nada más. O sea, lo único que le falta es afinar el tema de la electrólisis, porque para producirlo verde, esa es la forma en este minuto, no hay otra. Entonces, y que no sabemos hacer electrólisis, sí se sabe hacer electrólisis, se sabe de hace más de 100 años, 200 años creo que tiene ya el uso de la electrólisis. Se estaba fabricando cuando se montaron los Zeppelines y todas esas cosas en el 1900, 1800 y tanto, ya se producían cantidades, toneladas ¿cómo se llama?, de hidrógeno para llenar esos aparatos. O sea, el mundo sabe mucho de eso.
Por lo tanto, entonces, la pregunta es, ¿qué esperamos que aporten proyectos pequeñitos del tipo de 10 megawatts en términos de tecnología de generación de hidrógeno o en términos de costo de generación de hidrógeno? Para mi gusto, nada, nada, porque esos proyectos pequeños no tienen posibilidad ninguna de beneficiarse de las economías de escala. Y si quieren producir amoníaco, oye, la tecnología de agarrar el hidrógeno para producir amoníaco está archi sabida. Entonces, ¿para qué? O si vamos a producir alcohol, también lo mismo. Tal vez la de secuestrar carbono, ¿no es cierto? El CO2, pues es un poquito más novedosa, no se había pensado esa. Pero en este momento es complicado. ¿Cómo lo está haciendo HIF ahí? Está usando los 400 partes por millón que hay de CO2 en la atmósfera. No, profe, ¿Ah? no, profesor, no le resultó. No le resultó. Bueno, yo Están no- importándolo desde Argentina. ¿Te fijas? Bueno, o sea, suma y sigue, ¿te das cuenta? Pero están haciendo otro aparato de captura con otros Ya, parámetros. claro, bueno, sí, pueden proponer miles de cosas. Y supe también que GIF está, ¿cómo se llama? Le ofreció a los uruguayos, está replicándose este proyecto en Uruguay, pero en Uruguay usando los punes de las vacas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo lo van a hacer? No sé cómo, pero eso está propuesto y para allá va. Me tocó ir a dar una charla de esto, invitado por la OEA, a Montevideo hace como un mes atrás. Entonces conocí de primera agua todos los proyectos que tienen ahí. Me sorprendió muchísimo que alguien los convenció para poner los generadores eólicos offshore. Cuando tienen una mesa, el país es una mesa, no tiene un cerro, ¿no es cierto? Y está pleno de viento onshore, pues van a poner los aparatos estos offshore a más del doble del costo de lo que significa en tierra. O sea, no sé este mundo qué es lo que está pasando con él. Bueno, te piden otros planes de acción que hay ahí, son miles de cosas, como les digo, pero de todas maneras, para mi gusto, no pasan de ser un saludo a la bandera, porque se va a tener dice, consorcios internacionales de al menos 1 gigawatt cada uno. Total Eren se llevó las palmas. Saltaba de gusto yo cuando escuché eso. 10 gigawatts, el proyecto más grande del mundo. Podríamos tenerlo ahora, no en funcionamiento, pero por lo menos yendo hacia el proyecto más grande del mundo. Daríamos un golpe a la cátedra, pero tremendo con eso. Y que conste que Total Eren no me está pagando ni un peso, digamos, por hacerle esta propaganda. Bueno, y así suman estos pilotajes que se están haciendo aquí ahora, son para mi gusto juguetes, con pocas posibilidades de arrojar información útil. Y lo que se espera es notable. Yo creo que se quedan cortos. Creación de 100.000 trabajos, 200.000 millones de dólares en inversiones en los siguientes 20 años, puede que sí. Descarbonización de la minería y de la agricultura. Oye, si nosotros no aportamos nada a la contaminación mundial, entonces esta cuestión ni siquiera debiera ponerse aquí, porque es un chiste. Producir y exportar hidrógeno verde y sus derivados, incluyendo el amoníaco, el metanol y los fuels sintéticos. Me parece muy bien. Producir el hidrógeno verde más competitivo del planeta, pero en gran escala. O sea, producirlo en forma centralizada y en gran escala para beneficiarse de las economías de escala. Pero no creo que sea eso lo que se esté pensando hoy día. Bueno, propiedades del hidrógeno. Aquí entonces partimos con el
tema más duro, entonces, y que va a tener que requerir probablemente masticar por parte de ustedes un poco más. Hay muchas tablas, muchos datos, mucho que manejar aquí en este tema. Y tenemos que hacerlo porque estamos hablando de que para mejorar la productividad de la generación del hidrógeno necesitamos producir una gran cantidad de hidrógeno y tenemos que rebajar el costo. Rebajar los tiempos, la calidad, la diversidad y el medio ambiente se puede, pero ¿cómo se llama? El impacto va a ser magro, digamos, comparado con producir harto y reducir harto los costos de producción. Em, le- el kilo de hidrógeno equivale en energía a 2,78 kilos de benzina, 2,8, más o menos 2, y tanto el 2,5 más o menos en promedio de todos los fósiles. Aquí están todos los fósiles, más o menos. El gas natural en 2,54, el propano en 2,59, 2,69, 2,5 en cifra cerrada. Todo. Sin embargo, esto es el kilo del hidrógeno, pero sabemos que un kilo del hidrógeno está, si usamos temperatura ambiente y presión ambiente, en un volumen gigantesco. Entonces no podemos perder de vista de que tiene una baja densidad volumétrica, pero el volumen, como bien dijo alguien de ustedes, Tomás, ¿no es cierto? El volumen es manejable, o sea, aquí estamos con cosas, aquí nos ponemos difíciles. Sí, y sobre todo si vamos a trabajar en el desierto, tenemos cualquier cantidad de espacio en el desierto para manejar volúmenes grandes. Entonces, avanzando un poquito más, esta gráfica me gustó mucho desde el comienzo y es de Fraunhofer, digamos, alemanes. Entre paréntesis, Alemania completa está vaciada aquí en Chile y eso nos está dando ¿cómo se llama? Una idea de lo que está pasando, porque aquí en Chile está Fraunhofer, está Jülich, está GIZ, Camchal, todos están metidos aquí, está completo aquí. Y de atrás, con backing del gobierno, digamos, respaldo del gobierno porque subvenciona, ¿no es cierto?, las vacunas que están produciendo, en fin, y están dando periódicamente las misiones empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Y GIZ tiene, ¿cómo se llama?, oficina en el Ministerio de Energía, en el piso de abajo del Ministerio de Energía. O sea, cualquiera que quiere llegar al Ministerio de Energía tiene que pasar por el piso de abajo primero. Bueno, es un chiste. Entonces, esta herramienta es muy ilustrativa porque nos da cuenta de la potencia almacenadora que tiene el hidrógeno. Esa potencia almacenadora está por estas líneas, estas líneas que tenemos aquí. Si ustedes analizan bien el mono es bastante simple de entender. Es la potencia en función de la cantidad de energía. O sea, que son dos cosas que ligadas en las aplicaciones, la potencia y la energía. Por ejemplo, para ilustrarlo con un caso bien pedestre, a ver, pensamos nosotros mismos, nosotros, el ser humano, digamos. Voy a poner una tarea ahí. El ser humano. ¿A qué? ¿Dónde te imaginas? La gente, el ser humano, tiene necesidad de energía y una necesidad de potencia. ¿Qué necesidad de energía tiene? Más o menos, en promedio. Sabemos que 2100 calorías. ¿Ah? 2100 calorías. Esta ahí, ¿ves? Alguien lo sabe. 2100 calorías. Esa es la caloría grande, ¿no es cierto? Son 2100 calorías grandes. Son kilocalorías. Kilocalorías. Entonces,
Entonces, ¿en cuánto tiempo la gastamos? Diariamente. ¿Será 24 horas? Diariamente. En 24 en el día. Sí, porque son 2.100 kilocalorías diarias, ¿no es cierto? Las que nos echamos. De hecho, esto lo sabemos porque se nos recomienda comer alimentos que tienen un contenido de energía del orden de las 2.100 kilocalorías. Y por eso contamos las kilocalorías. 24 horas. Entonces, si dividimos estas 2.100 kilocalorías por las 24 horas, vamos a tener la potencia. Y eso lo podemos transformar en watts. Digamos, hay una correspondencia entre las kilocalorías y los watts. Entonces, podríamos saber cuánto es nuestra necesidad de potencia, o sea, de este lado, y cuánto es lo que necesitamos de energía de este otro lado. Y podríamos entonces visualizar aquí en qué punto estamos aquí, con qué nos comparamos. TEA, que se ubiquen, TEA. Entonces, ahora, si ustedes observan bien este mono, se van a encontrar con que estas líneas dan esta constancia porque esta potencia es energía por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, y este otro de acá es energía. Entonces quiere decir que yo tengo aquí es energía por unidad de tiempo, está dividido por energía. Entonces, el cociente de estas dos cosas me da tiempo, porque eso es energía por unidad de tiempo dividido por energía, ¿no es cierto? Me da tiempo. Entonces, resulta ser que esta línea que tenemos aquí entonces tiene equivalente a un tiempo constante de, alcanzo a leer ahí porque se me puso un mono encima, ahí está, un segundo. Y esta otra, un minuto, y esta otra, una hora y un día. O sea, ¿y a dónde está el hidrógeno aquí? Aquí estamos. Nos da un día de, de un día y un mes. En el intervalo entre el día, días y meses para el almacenamiento de energía. Entonces, por eso aquí podremos visualizar dónde caen, por ejemplo, otra tarea, los camiones CAEX. Para los camiones CAEX, el hidrógeno es la fuente preferencial para el almacenamiento de energía a utilizar para los CAEX. Los CAEX tienen una potencia, les decía yo, de 2 puntos. ¿Cuánto eran? Esas dentro de las cifras que 2,6 2,6 mega. megawatt. Y los Caterpillar, ¿cómo se llama? Los cargadores frontales, 0,26. O sea, juguete comparado con ese. 0,26 megawatt el Caterpillar, el cargador frontal. ¿Y cuánto necesitan de energía? Bueno, ¿cómo podemos saber eso? El de los CAEX. Aquí sabemos la potencia. Podríamos en algún momento enchufar esta potencia ahí. Ustedes la van a enchufar ahí, en esa escala. Pero, ¿cuánto es la potencia? Perdón, la energía correspondiente a los camiones de 2,6 megawatts. ¿Cómo lo podríamos calcular? Ingenio, muchachos, ingenio, porque con lo que ya hemos visto, con lo que ya vimos ayer,
ya tienen idea de cómo hacer este cálculo, de dónde ubicar la energía de un camión CAEX. Va a depender de cuánto opere el camión, cuánto tiempo. El tiempo no. Eso, ¿cuánto tiempo, cuánta potencia gasta en una hora? ¿De acuerdo? Todo eso que dicen es cierto, pero no me va a ser fácil. Si no tengo el tiempo de operación, no lo puedo saber. Pero hay otro dato que sí lo sé y que sí me da esa respuesta. ¿Cuál es ese? El consumo de combustible. El consumo de combustible, pues, ¿ve? Esa es Mm. así es como se reflexiona, muchachos. 3.000 litros, 3.000 y tantos litros día. 3.500 litros, 3.000 se echa en el día. 3,5 entonces metros cúbicos por día se echa. Y aquí está entonces la energía. Entonces yo sé eso. Esto tiene una, ¿cómo se llama? Tiene una cantidad de energía asociada, 0,5 metros cúbicos de gasolina. Sabemos cuánto es ¿cómo se llama? Es el contenido energético de la gasolina. ¿Lo sabemos, no? Sí, Sí, pues, ¿cuánto Sí, es? buscándolo, 13 buscándolo. kilowatts, 13 Eso, kilowatts. usando las cifras estas que tenemos, que son los 13 kilowatt hora por kilo, entonces podemos hacer la transformación de los 3,5 metros cúbicos. Ahí está metido entre medio, ¿no es cierto?, la densidad del petróleo, del diésel, lo podemos estimar en 0,8 kilos cúbicos. Kilos por Kilos por metro litro. cúbico. ¿Ah? Serían kilos por profesor. Kilos por, perdón. O 8 toneladas por. Eso es lo que quise, 0,8 metros cúbicos, ¿no? Pero bueno, ustedes se las arreglan con las unidades, ¿no es cierto? Y pueden calcular entonces cuánto es el consumo de energía de los camiones CAEX. Y van a poder ubicar entonces dónde diablo caen. Y se van a encontrar que probablemente están por aquí, pero quiero que lo hagan en forma precisa. Por ahí está. Y están entonces casi saliéndose se llama, de la recomendación de ¿a dónde está el diablo este? Acá. Hidrógeno. El hidrógeno como buen concentrador de energía en todo ese pedazo donde está colorado aquí. Viene a parar por aquí, entonces, en este circulito, en la parte roja, donde debiera ubicarse el camión CAEX. O sea, estamos hablando de que el CAEX, que es sideral en consumo de diésel, es chico para la potencialidad, para la conveniencia del hidrógeno como almacenador de harto tiempo de energía. ¿Y cómo se comparan eso con la fuel cell y con todas las demás otras cosas? Uf, miren a dónde están las fuel cell aquí. Las baterías eléctricas, las baterías están por acá, los veo, nada, no sirve. Aire comprimido, el capacitor de doble capa, el almacenamiento de energía en, ¿cómo se llama? El flywheel. Eso es energía en momentum, ¿no es cierto? El flywheel, el almacenamiento de hidrógeno, la batería de plomo ácido, la batería de ion litio. ¿Dónde están las baterías de ion litio? Aquí. Le están dando mucho crédito, ¿eh? Aquí. Porque sabemos que funcionan al 0,2 kWh por kilo. Bueno, hacer, pero otra cosa es cuánto tienen que cargar para hacer la tarea.
el metano sintético y bueno, no cabe hablar de las celdas de combustible, porque las celdas de combustible son gastadoras de energía, no son, ¿cómo se llama? Almacenadoras de energía. Entonces estoy diciendo una torpeza aquí. Entonces, cosas que se están comparando aquí son instancias de almacenamiento de energía. Claramente el hidrógeno es un almacenador de energía, solo comparable al metano sintético. La desgracia es que el metano sintético contamina, se sabe que no contamina neto, pero localmente sí contamina. También harto. Entonces, son distintos. Entonces, bueno, avanzando un poquito, las tecnologías de electrólisis actual, esta tablita conviene sí aprendérsela de memoria. Actualmente son al menos unas 20 empresas las que están en alguna etapa del proceso para generar este combustible por electrólisis, que son Australia, Alemania, USA, Gran Bretaña, Austria, China, Corea y Japón. Podríamos decir Chile también. Chile está con posibilidades hoy día, pero falta la potencia política, ¿no es cierto? Y la decisión para. Y las tecnologías entonces para hacer son básicamente dos. Una es el reformado de metano, este color más suave que tenemos aquí, que contamina. Borrémoslo al tiro de la cuenta porque estamos en producción de hidrógeno verde y la única manera de producir el hidrógeno verde hoy día es con estas tecnologías que tenemos en este color hinche más. La tecnología alcalina, la PEM, la de óxido sólido. Cerámica. Alcalina es la tradicional, la más antigua, la más, ¿cómo se llama?, estudiada, en fin, y que se dejó de lado los años 60, no es que se haya dejado, sino que fue apantallada, por decirlo así, por esta tecnología moderna, mucho más compacta, más eficiente de todo, y que se hizo por 60 en Alemania. Y entonces, desde ese minuto, los años 1960, adelante, todo el mundo volcó a estudiar PEM, que se llama Proton Exchange Membrane. Es una tecnología basada en una membrana de intercambio de protones. Y es muy compacta, como vamos a ver, comparada con la alcalina, porque en la alcalina los dos electrodos que producen la electrólisis están separados por una distancia notable, digamos, hablemos una pulgada, qué sé yo, por lo menos 1 centímetro, 2 centímetros, una pulgada, están separados. En PEM están pegados uno al lado del otro, entonces se dan cuenta inmediata que tienen la PEM. Y son de doble capa, o sea, es como un fierro que tiene por un lado un electrodo, en la otra cara está el otro electrodo. Entonces, los electrones prácticamente no tienen que viajar nada, o tienen milímetros, digamos. En cambio, en el otro tienen que viajar centímetros. Entonces, hay una enorme ventaja versus la alcalina. Ni siquiera ni la menciono porque está a nivel de laboratorio todavía, investigación, no ha salido del laboratorio, pero tiene una eficiencia súper interesante, es la más grande de todas las eficiencias, entre el 85 y el 90, y su duración está entre alrededor de las 1000 horas, digamos.
O sea, no se asoma siquiera a esto. Estas son 60.000 horas que dura la PEM y 90.000 horas que dura la alcalina. La alcalina, además de ser la más vieja, la más manoseada, la más vistosa, en fin, va en iniciativas hasta 150 megawatts. O sea, hay instalaciones de 150 megawatts alcalino. En cambio, ¿cómo se llama? La PEM solamente llega a 150 kilowatts cuando hablamos de pilas y llega hasta a 1 megawatt. En realidad, en estos pocos años se ha levantado hasta 4 megawatts en realidad. Y si lo apuramos un poco, Siemens va a salir y Ballard van a salir con una cosa de unos, qué sé yo, 6, 7, 8 megawatts. Pero de ese orden. En cambio, esta otra puede llegar a 150 megawatts. O sea, si necesitamos gigas, bueno, tenemos que pensar al tiro en alcalino. Pero se nos está diciendo, las convocatorias de investigación y por las reflexiones gubernamentales y todo esto, nos están diciendo, no piense en gigas, piense en megas, kilos, y cuando piense en megas o en kilos, debe pensar en. Pero entonces estoy restringido a pensar en producir poquito hidrógeno en instalaciones chiquitas como para cubrir, no sé, no sé qué. ¿Cómo se llama? Los forklifts, las grúas horquillas, como las instalaciones que están ahora, porque el Albemarle, que tiene una planta chiquita, otros que necesitan para darle luz a los pollos, ¿no es cierto?, para calentar ¿cómo se llama?, un criadero de aves. Bueno, cosas pequeñitas, pero las instancias de verdad, o sea, cuando queremos llegar a los gigas para producir hidrógeno barato, para poder competir en el mundo, no, alcalino, comercial. Está como quien dice, iniciándose. Los costos de inversión del alcalino, fíjense, sin hacer nada, con la poca demanda que hay hoy día de estas cuestiones, está entre $850 y $1.500 por kilowatt. Eso es sideral, po. Si quisiéramos, ¿cómo se llama?, comprar una alcalina, de $1.000 nomás. Pensemos que no me van a cobrar en vez de 1.500 me van a cobrar 1.000 nomás. $1.000 el kilowatt. ¿Cuánto necesitamos para producir las 1.000 toneladas diarias de hidrógeno que se requieren para darle benzina a los camiones, benzina dual a los camiones? ¿A dónde estoy aquí? Aquí. ¿Alguien que me ayude? Para los 1.000 camiones, los 1.500 camiones, les dije yo que se necesitaban ¿cuántas? No son 15.000, son 1.500 nomás. Son 2.000 camiones por 2.3, o sea, por 3.5 metros cúbicos día. Ok. 2 por 3, o sea, 3 por 2, 6, o sea, son 7. Son como Pongámosle a 7. cifras redondas. Pongámosle cifras redondas. Necesita 1.000 toneladas día de hidrógeno. de hidrógeno, ¿cierto? Para producir esos 1.000 toneladas día, ¿cuánto les dije yo que necesitaba de potencia electrolizadora? 2,2 gigawatts. 2.2 gigawatts. Pasemos los gigas a mega y de mega a kilo y tengo que multiplicar por ¿cuánto? Millón, ¿no es cierto? Y Por 1.000. paso los gigas a mega y los megas los paso a. No, pues, ¿qué quise hacer? ¿A cuánto lo llevarlo? Que son los megas los que tienen precio, ¿no es cierto? Aquí está, claro. No, es el kilowatt, o sea, tengo que pasarlo a mega y después tengo que pasarlo a kilo. Esto corto, ustedes sacan la cuenta, ¿vos? ¿Cuánto me cuesta el electrolizador
a $1000 el kilowatt, 1000 USD por kilowatt de potencia electrolizadora, ¿cuánto necesito en total? El costo del electrolizador nomás, 2.200 millones de USD. ¿Muy bien o no? Eso no es 2,2, sino que No, son 220 millones. ¿ah? 220. Ah, no, me faltó un cero. Me faltó un cero. 2.200 millones. 2.200 millones son. 2.200. ¿Habían sacado esa cuenta? No. Un poquito caro. ¿Quién había pensado que esa cuestión era así? A nadie le han dicho haga la cuenta, saque la cuenta alguna vez, pues. Nunca. Pero ¿qué es lo que le dice el gobierno? Oiga, yo le regalo el electrolizador, así que no te preocupes. Pero tiene que ser mayor de 10. Tienes que intentar comprar un electrolizador de más de 10 megawatts. Claro, y te lo regalo. Entonces no pienses en esto. Nada más compre el aparato y tú preocúpate de hacer la planta fotovoltaica, la planta eólica y todo el cuento para que esta cuestión ande ese electrolizador. ¿Y produzca qué? No, tampoco no te preocupes mucho de ese cuento. Búscate un nicho por ahí, alguien que quiera producir, ¿cómo se llama? Amoníaco, fertilizante, metanol, fluido sintético, lo que sea. Pero, oye, no, es que yo quiero ser competitivo con diésel. Ah, no, ese otro cuento, pues, viejo. Eso viene por otro lado. Entonces, y si quiero hacerlo hoy día, en estas condiciones, quiero producir, qué sé yo, 2,2 gigawatts para producir el combustible para los camiones, me cuesta 2.200 millones de dólares. Eso no lo paga ni Cristo. Y se lo doy jurado. ¿Me creen o no? Sí. Entonces Ok. estamos obligados. Ahí está el Estamos- negocio, profe. Estamos obligados a rascarnos la cabeza para bajar esa cuestión. Ya no para que me cueste menos el electrolizador, sino que para que sea factible que se produzca la economía del hidrógeno. ¿Y a cuánto tendría que llegar para que se produjera ese? Mi apuesta es que llegar a los $100 el kilowatt. O sea, tenemos que bajar lo menos 10 veces el costo que tenemos aquí. El costo lo tenemos que bajar lo menos $100 por kilowatt. Si lo hacemos así, entonces esta cuestión nos va a costar ahora la 10ª parte. No nos va a costar 2.000 millones. Nos va a costar 120 millones. 220. 220 millones de dólares. Y 220 millones de dólares yo cacho que es una inversión para un inversionista nacional dura, pero capaz que sea súper interesante. O sea, ya un inversionista nacional podría meterse en este negocio. Si se le plantea una cosa de 200 millones de dólares, lo que escuchaba, nunca me he encontrado nunca me he topado con un industrial tan poderoso, digamos, que me diga yo soy capaz de desembolsar 220 millones de dólares. Pero he escuchado que sí existe. O sea, y si existe aquí, si es posible aquí,
con mayor razón podría venir un extranjero, ¿no es cierto?, a tratar de hacerlo. Y de hecho eso es lo que están tentando. Ustedes saben que se hizo una convocatoria por parte de Corfo hace poco para producir electrolizadores a gran escala. Y se presentaron, ay, perdí la cuenta, no sé, pero de 20 empresas. Y si se lo ganan y si se meten esas empresas, esas son las que van a hacer el negocio. Y nosotros vamos a tener que mirar nomás y decirle chao a este negocio. Por eso mis esfuerzos ingentes enfocados 100% a este tema de aquí. Esto es lo que tengo que lograr yo. Eso. ¿Cómo lo voy a hacer? No les voy a decir. Ustedes tienen que rascarse la cabeza para hacer eso. A lo mejor salen con iniciativas más baratas todavía que las que voy a proponer yo. Avancemos. Electrólisis, entonces, las tres tecnologías son estas y su funcionamiento es muy diferente. Aquí tenemos la alcalina, que sus siglas en inglés son AEC, la PEM, Proton Exchange Membrane, y las de óxido sólido, Solid Oxide Electrolysis Cell, de electrolítica de óxido sólido. Entonces, estas son las dos más compactas. La más compacta de todas es esta, la última. Pero olvidémonos al tiro de la última si queremos, para no perder tiempo, digamos, hablando cosas que no vamos a poder usar. La PEM. La PEM la lleva, pero ya sabemos que es para cosas chiquitas, para restringidas, digamos, con mucha ímpetu, con mucha fuerza investigadora extranjera, respaldándola. Y esta otra es la carne de perro, digamos, que muchos países del mundo tienen operando, especialmente Canadá, ¿cómo se llama? Canadá tiene tremenda experiencia en esto porque tiene mucha potencia electrolizadora en alcalina. También está Noruega está en las mismas. Pero hay otros países que tienen, pero estos dos se distinguen en el uso de la alcalina. Se espera que la primera opción para escalar esta cuestión, este negocio, va a ser con esta. ¿Qué? Porque es la que está inmediatamente. La PEM, estamos al tiro que tiene un problema con esta. Tiene un problema con la membrana. Usa una membrana especial, que es una membrana conductora. Una membrana conductora de electricidad. Es un plástico, pero conductor. Es una maravilla. Y tiene nombre, patentado el nombre y todo, se llama Nafion. La desgracia es que está absolutamente desde el punto de vista medioambiental. ¿Por qué? Porque es muy tóxica. Al punto de que la van a la DuPont, que es la que la fabrica, la DuPont, una potencia química, ¿no es cierto? Una empresa tremenda, ya está haciendo ingentes esfuerzos para reemplazar la Nafion por otra cosa. Pero la Nafion lleva los años que yo la conozco, de los años 70. Y tal vez, no, 70, 7 y 3, 4, ya 50 años. 50 años patentada, vendiéndose en todo el mundo, porque es una membrana extraordinaria, pero tóxica como un caballo. Por lo tanto, entonces, va a empezar a hacer agua esta vía, este tema. La fabricación de Nafion no es menor tampoco, o sea, una cosa
necesita compuestos plásticos derivados del petróleo, en fin. Y bueno, a eso debieran dedicarse los fósiles, a producir estas cosas, pero quitándoles las componentes desagradables, digamos. Si le quitamos la toxicidad y le mantenemos las propiedades de la Nafion, sería brutalmente buena. Pero entonces nos volcamos en la alcalina. ¿Cómo funciona la alcalina? En realidad todas ellas funcionan con una característica que nos podemos aprender de memoria al tiro. Y es que en el cátodo, lo que llamamos cátodo, en un fierro, entonces que llamamos cátodo, se produce hidrógeno. Aquí, el cátodo, se genera el hidrógeno. Y en todos los cátodos se producen hidrógeno. En el cátodo de la PEM se produce hidrógeno y en el cátodo de la, ¿cómo se llama? De esta también se produce el hidrógeno. Pero por vías muy distintas. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que estamos viendo en esta lámina aquí de la izquierda, más de la izquierda, lo que estamos viendo es lo que está en rojo aquí pasa a ser una rejilla. Eso cuando la miramos en corte, estamos mirando un alambre de la rejilla nomás. Por eso vemos eso. Pero hay alambre que conecta verticalmente a todas estas varillas horizontales que fueron las que cortamos. ¿Me expliqué? Las dos son rejillas. Esta rejilla y esta, la azul, rejilla de un metal. ¿De qué son los metales? Son metales especiales. El ánodo es de níquel y cobalto y fierro, y el cátodo es una rejilla de níquel. O sea, como los matamoscas, ¿no es cierto? Como una rejilla. Entonces, esa rejilla están pegadas a un electrolítico, a un diafragma, que es como una especie de, llamemos un algodón, o un plástico poroso, o espuma de plástico, lo que queramos, pero plástico poroso, tendría que ser una esponja. Que hay plástico poroso, ¿no es cierto? Pero que no es permeable, no puede pasar el electrolito de un lado a otro, ¿no? Entonces, eso no sirve, tiene que ser como una esponja. La esponja sí, porque la esponja yo la puedo embeber en electrolito, en un líquido, ¿no es cierto? Si la estrujo, desaparece, la seco. Entonces, tenemos las dos rejillas separadas por una esponja. A esa esponja la llamamos diafragma. Y entonces lo que ocurre en el cátodo es que hay agua, en buenas cuentas hay un electrolito, le llamamos electrolito a un líquido que está presente en toda esta parte. O sea, es como que esto está metido dentro de una cuba, un frasco, digamos. En este frasco hay, toda esta parte está, ¿cómo se llama? Con líquido. Ahí está. Ese es el frasco. Y aquí está el líquido. Y este líquido tiene hidróxido de potasio disuelto al 20%, pongámosle, es variable. Una solución suave de soda. Podría ser soda cáustica, de hidróxido de sodio, pero el hidróxido de potasio es más reactivo, es un poco mejor. Más caro también que el hidróxido de sodio. Ahora se puede hacer con hidróxido de sodio, no, eso no es ningún problema. El KOH solamente está aquí para proveer iones. Que el agua tiene pocos iones. El agua tiene mucha agua como agua, pero tiene pocos protones y pocos OHs. Y lo que necesitamos es que haya muchos OH y muchos hidrógenos libres. Y para eso entonces al agua le agregamos hidróxido de potasio, que se disuelve totalmente y entonces queda en el agua, quedan como iones, queda como potasio y quedan como OH.
Y ahí están los OH que necesito yo. ¿Para qué los necesito? Para que se produzca aquí una transformación en el cátodo especificada por esta reacción que tenemos aquí. Ahí. En el cátodo, y se lo pueden aprender, esto a nosotros nos enseñaban cuando éramos cabros, que el gato traía el hidrógeno. ¿Por qué? Porque viene de cat. El cátodo, ¿cierto?, es el que trae el hidrógeno, porque también podría venir del ánodo, pero no, en el ánodo sale otra cosa. Entonces, el cat de cátodo es el que trae el hidrógeno. Mnemotécnicamente, entonces se lo pueden aprender así. Y en el cátodo se produce esto, que dos moléculas de agua pescan dos electrones, de este alambre que viene aquí, es el que permite que pesquen por él dos electrones. Esos dos electrones se unen entonces a las dos aguas y producen hidrógeno y producen dos, ¿cómo se llama? Hidroxilos se llaman eso, dos iones de estos, dos iones OH. Y esos dos iones OH migran a través de este diafragma hacia la otra rejilla. El fenómeno es un poquito más complicado de lo que yo lo estoy mencionando aquí, pero podemos imaginarnos que existe esta migración de iones hidroxilos que viene para este lado. Y entonces, en este cátodo, en este ánodo, que es esta rejilla que está a este lado, lo que pasa es que los dos hidroxilos, ¿no es cierto?, entregan dos electrones ahora, esos electrones que están ahí, son los mismos electrones que, no son los mismos, pero el mismo número. Aquí entraron dos de estos y ahí están saliendo dos de esos electrones. Y al salir esos dos electrones, entonces, esos dos electrones, se genera oxígeno, se genera agua. Se recupera el agua, se recupera una de las moléculas de agua, esa molécula de esas dos que están ahí, y junto con ello se genera medio mol de oxígeno. Recuerden que lo que yo les decía ayer, que a temperatura ambiente y a presión ambiente, el oxígeno nunca está como O, solo. Siempre hay dos pegaditos. Es O, dos. Pero en el ánodo entonces se produce media molécula de O2, se produce aquí en el ánodo. Y tenemos la operación completa. Entonces, porque la operación completa en global, entonces, es la que está aquí abajo, ¿ya? La suma de las dos reacciones que se producen, una en el ánodo y la otra en el cátodo. Si sumo, entonces lo que me va a pasar es que el agua, una molécula de agua me queda aquí. ¿Por qué? Porque esta agua de acá desaparece con una de estas que está aquí. Los dos OH que tengo en esta de acá desaparecen con estos dos OH que tengo acá. Ahí. Por lo tanto, y estos dos electrones que tengo aquí salen aquí, entran allá. O sea, o que se ocuparon, estos son los dos electrones que entraron aquí, salen acá, allá. Por lo tanto, eléctricamente neutra esta cosa. Y me queda en global entonces que el agua, en este lado de la flecha, esta es la flecha de reacción, en el lado izquierdo me queda el agua y en el lado derecho me queda el oxígeno, media molécula de oxígeno y una molécula de hidrógeno. Esa es la reacción total. Noten que la misma reacción se produce en la PEM. La reacción global es la misma. El agua se descompone para dar hidrógeno y medio oxígeno. Pero un mecanismo totalmente diferente, porque aquí en el cátodo lo que ocurre es que dos protones se unen con dos electrones para dar un hidrógeno. ¿Por qué? Porque resulta de que aquí tenemos el cátodo, es como una
podríamos imaginarnos, una esponja de metal, un metal súper especial. Ahora, a diferencia de este metal que se usa aquí, en el cátodo, que aquí se usaba níquel, ustedes saben que el níquel se le llama a una moneda inglesa, ¿no es cierto? Níquel. Pero el níquel, ¿cuántos son? Creo que son 5 centavos. O sea, no vale nada, po. Entonces, el níquel es barato. Es un poco, fierro, cobalto y níquel son de la misma familia, pero el níquel es un poquito más caro que el fierro nomás. El fierro no vale nada. El níquel entonces vale un poquito más que el fierro. Pero a diferencia de eso, el cátodo que está acá en la PEM usa platino. Usa platino. No es que sea entero de platino, sino que, bueno, tiene molécula, o sea, átomo por medio de platino, tiene una carga relativamente pequeña de platino, pero nada le quita que tiene unos miligramos de platino. Y este otro es peor. El ánodo acá tiene unas inclusiones aquí, también es una esponja metálica, pero esta esponja metálica puede ser de fierro, que tiene iridio, que tiene rutenio, que son metales nobles, súper escasos, tierras raras, entonces, todo muy escaso. Entonces, y entre medio tiene esta membrana que les decía yo, la Nafion, aquí entre medio. Y por lo tanto, la distancia que hay, esto prácticamente viene a ser, SOR aquí viene a ser 5 milímetros, si es que. En cambio aquí pueden haber fácilmente en esta otra, en la alcalina, perfectamente pueden haber 5 centímetros entre estos dos electrodos. Son incomparables, entonces, esto es mucho más compacto. Y se produce lo mismo. Entonces, ahora, en el cátodo de esta celda, ¿dónde estoy? Aquí. En el cátodo de la celda, esta se produce la reacción que dice aquí que dos hidrógenos, dos protones, migran desde el ánodo, han migrado hacia el cátodo. Acá lo que migra es el OH desde el cátodo hacia el ánodo. Pero aquí el hidrógeno lo hace, el protón lo hace al revés, desde el ánodo al cátodo. Migra el hidrógeno. Y dos de estos entonces toman dos electrones del cátodo. El cátodo siempre vienen electrones, igual que acá. Aquí los electrones vienen en el cátodo, aquí también vienen en el cátodo y aquí también vienen en el cátodo. Vienen de ahí los electrones. Entonces se unen dos electrones con dos de estos, con dos electrones ahí, y eso genera una molécula, entonces, que son dos hidrógenos pegaditos. Ahí va. Y en el ánodo lo que se produce es que el agua, hay agua aquí. Esa es otra característica de diferencia que tiene la electrólisis PEM, es que tiene un lado seco, po. Este lado es seco, oh, seco. Y este lado es mojado, tiene agua, tiene que tener agua. Ahí, por eso está el agua ahí. En cambio acá, en esta otra celda, toda esta tiene una solución de hidróxido de potasio, este hidróxido de potasio que está aquí, en agua, y todo eso baña a toda esta, te cuento. O sea, el electrolito está en todas partes ahí. En cambio esta, en un lado está seca, completa, en el otro lado tiene agua. Y el agua se descompone cuando el agua libera entonces electrones, ahí, se van electrones para allá. ¿Cuántos electrones? Dos electrones. Estos dos electrones que aparecen ahí como más dos electrones porque salieron de aquí del agua.
El agua menos 2 electrones produce entonces 2 protones y media molécula de oxígeno. Los protones que se generan migran hacia el otro lado. El oxígeno se va al aire, se bota. ¿Qué pasa con el oxígeno que se genera aquí también en esta otra celda? Ahí se bota. ¿Por qué se bota? Porque las cantidades que se generan en realidad, los equipos generan es re poco. O sea, si voy a eliminar unos gramos de oxígeno, no hay problema. Pero cuando estoy produciendo centralizadamente y me van a salir por 1 tonelada de hidrógeno que produzco, ¿cuántas toneladas de oxígeno se producen? Esa cuenta la sacamos ayer. ¿Dos? No. ¿No? No. Recuerda que voy a volver a hacer esto. Esto se llama estequiometría química. ¿A dónde estoy? Aquí arriba. Entonces tengo que ir aquí abajo. Aquí. Esta ecuación que tengo aquí abajo, ahí abajo, me dice que el agua pesa 16. El agua tiene un peso molecular, perdón, el oxígeno pesa 16 y 2 hidrógenos pesan 1 cada uno, o sea, el agua en total pesa 18. ¿No? El agua pesa 18. El hidrógeno, molécula, pesa 1 cada uno. Entonces, ahí son 2. Y el oxígeno, el O solo, 1 solo, pesa 16. Pero como tengo 2, son 32. Pero como es la mitad de la molécula, estoy hablando de un O solamente, o sea, 16. Entonces pesa 16 y 2 son 18. Tiene que coincidir. 16 y 2 son 18. Entonces, si yo genero uno solo de hidrógeno, si hiciera una reacción de tanta agua para producir, en vez de 2 de hidrógeno, produzco 1 de hidrógeno, ¿cuántos se producirían de oxígeno? Eh, 18, No, pues mijo, si lo 16. poco, porque lo que está diciendo aquí arriba, es lo que está diciendo esta línea, está diciendo que cuando usted produce 2 hidrógenos, estos 2 se producen 16 de oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si usted en vez de producir 2, produjese 1 solo, ¿cuántos se producirían de oxígeno? 8. 8. 8. ¿Ve que entendieron? 8. O sea, si usted produce 1 tonelada de oxígeno, concomitantemente por la reacción se van a producir 8 toneladas de hidrógeno. Perdón, de oxígeno. 1 tonelada de hidrógeno produce 8 toneladas de oxígeno. Cuando Y estamos eso con- hablando entonces ahora en términos de tonelada, coño, ¿va a botar 8 toneladas de No. oxígeno? Que sí, entre paréntesis es 99.99% puro. Y La eso va a con, botar, y eso con 9 toneladas de agua pura. sí, po. No, po, claro, con 9 por 2 es 18, con 9 toneladas de agua. Bien. Bueno, estamos un poquito pasados de la historia esta. Continuamos mañana entonces. Mañana son una cacharrada de horas. ¿A qué hora empieza esto mañana? A las 9, profesor. A las 9 de la mañana. De 9 a 12:30.